vamos, ¿no? Agregué un par de cosas que a lo mejor quiero repasar con ustedes. Otra vez, el curso le hemos llamado Tobías, ¿no? Tobías. Y, sobre la marcha yo les voy explicando por qué escogimos este nombre, el curso de manera general, básica, fundamental, está basado en este libro que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida, ¿sí? La bibliografía, el libro principalmente está basado en este libro, La sanación de los recuerdos, ¿sí? Por medio de la oración de estos autores, Matthew Lean, Sheila Fabricant y Dennis Lean. Ellos 3 son los autores, ¿no? Han estado por todo el mundo ellos dando retiros de sanación interior. Tienen varios años haciendo esto, son muy famosos en esta área. Entonces, el retiro que estamos compartiendo, la base fundamental está en este libro de estos autores, ¿sí? Yo he agregado otras cosas, ¿no? A pedacitos de aquí, de ahí, de mi propia experiencia, por supuesto. Y he consultado otros libros para la formulación del material que yo les estoy compartiendo. Entre los libros que he compartido está este que se llama El Ministerio de la Sanación. Es un librito chiquito, ¿sí? Por Francisco Muñoz. Déjenme abrir mi video. No lo tenía abierto. Por Francisco Muñoz, ¿sí? Por Francisco Muñoz, es un librito chiquito, se llama El Ministerio de Sanación, librito chiquito, ¿sí? Entonces, después hay otro libro que se llama el Manual de Laico para el Ministerio de Sanación, del padre Robert de Grandis. El padre Robert de Grandis también es muy famoso en la renovación, que en paz descanse. También escribió muchísimas cosas acerca de sanación, de los carismas, de la renovación. Uno de sus libros es este que se llama Manual de Laico para el Ministerio de Sanación. Yo también utilizo un libro que se llama Sanación Intergeneracional para el Retiro de Daniel, que damos, ¿sí? Del mismo padre Robert de Grandis. Robert de Grandis escribió bastantes libros, ¿sí? Utilizo parte de lo que él habla de la sanación interior en este librito. Otro librito muy iluminador, sobre todo, no sobre el retiro y sobre los contenidos, sino más bien en general, ¿qué es la sanación interior? ¿Cómo se hace la sanación interior? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿No? Y luego, ¿qué se hace después? Hablando del proceso de lo que llamamos la convalecencia, este libro que se llama Proceso de la Curación Interior por el padre Benigno Juanes, un sacerdote jesuita que es de República Dominicana. También que en paz descanse, pero también es uno de los sacerdotes de renovación carismática más prolíferos que he escrito, y he escrito muchísimas cosas. Es buenísimo, los libros de él son muy interesantes en cualquier área, mayoría de ellos relacionados con algo de la renovación, carismas, teología de la renovación, teología de los carismas, pero muy atinado, muy bien informado, libros muy bien hechos. Déjame ver si tengo el de él por aquí. Es este, ouch, perdón. Es este libro, ¿no? Proceso de la Curación Interior. ¿Tiene el corazón? Este es el libro del padre Benigno Juanes. Entonces, también yo consulté algo de eso. Por supuesto, algo de las directrices para las oraciones de sanación. También utilizamos algo de ahí. Y luego otro que se llama Perdonar y Sanidad Interior. Es un librito chiquitito. De ahí sacamos parte de la oración que vamos a hacer el sábado. Perdonar y Sanidad Interior por Betty Tascock y también el padre Robert de Grandis. Y luego Introducción a la Sanación Interior, otro folletito pequeñito, ¿sí? De la señora Paula Sandsworth. Hay un libro en inglés que a mí me gustó mucho, que tiene varias cosas muy interesantes, que lo leí hace muchos años, y que ahora que estaba formando el retiro, ¿sí? Saqué varias cosas de ahí muy interesantes, que se llama Healing Wounded Emotions, sanando las heridas, ¿sí? Las heridas emocionales de Martín Padovani. Y finalmente, los textos bíblicos y los comentarios que yo les comparto acá los saco de la Biblia Católica de la Familia, la Biblia Católica de la Familia. Entonces, es parte de la bibliografía, ¿no? Yo les dije que el día de hoy se los voy a compartir. Está en el correo, está en el archivo que yo ya compartí en el grupo de WhatsApp, que ya ustedes tienen esto, si quieren ir a consultar y a lo mejor algún día conseguir algunos de estos libros, por supuesto que les pueden
les pueden ayudar, ¿no? Les pueden ayudar. Entonces, eso. El día de ayer, ¿no? Yo empezaba hablando de, se trata de alguna manera volver al pasado, ¿no? A lo mejor hubiera quedado mejor que usara porque esta serie, no sé si alguien la ha visto, ¿no? Es una serie alemana y se trata de regresar al pasado, inventan como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Máquina del tiempo y regresan al pasado para arreglar el presente. Terminan desarreglándolo. Digo, es una serie, es una película, ¿no? Pero algo parecido. A lo mejor a los que son así como que más clásicos del cine, había puesto aquí la imagen de Back to the Future, Volviendo al Futuro, ¿no? Que es a lo mejor más conocida, pero la idea es, cuando hablamos de sanación interior, literalmente, ¿sí? Parte de los ejercicios, parte de lo que vamos a hacer en el proceso es regresar en nuestra historia. Visitar de la mano de Jesús, ¿sí? Cada una de las etapas. Hoy vamos a comenzar con la primera, ¿sí? Comenzar, ¿no? Y yo explicaba a esta señora que habla de si pudiera vivir otra vez, haría muchas cosas diferentes. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer no va a ser para cambiar, como a redireccionar, va a ser para acomodar lo que ya pasó. Lamentablemente, ni usted ni yo podemos cambiar el pasado. Lo que fue, fue. Los eventos, ¿sí? El retiro de sanación interior no es para alterar los eventos. Es para que estos momentos de oscuridad, de tristeza, de dolor, ¿sí? Los visite Jesús. Que invitemos a Jesús y que Jesús de alguna manera camine con nosotros. ¿Por qué? Está basado en la enseñanza o en la creencia fundamental nuestra de la presencia del Señor Jesús es sanadora. Donde está Jesús realmente, y basado en lo que nos hablan los evangelios, ahí acercaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Cuando Jesús está y hay alguien que confesa se acerca a él, Jesús lo sana. Esta es parte de la historia de los evangelios. De hecho, no hay ningún relato, escúcheme bien, no hay ningún relato en los evangelios de alguien, ¿no? Así como que Jesús hizo capricho y no lo quiso sanar. No hay ninguno. O sea, toda la gente que se le acercó, todos los relatos que nos ponen de alguien que se acerca, alguien que le traen, ¿sí? Todos terminan sanándose. Todos terminan sanándose. ¿Sí? Entonces, la presencia de Jesús sanadora, ¿qué vamos a hacer? Presentarle nuestra historia a Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a regresar en eso, así como un repaso breve. Vamos a regresar al pasado, ¿sí? Pero ahora acompañados de Jesús, que Él vaya con nosotros. Hablé de qué es la sanación, ¿sí? ¿Qué es la sanación? Y decía que en acompañar al pasado, pues Jesús va con nosotros y va con nosotros para estar con nosotros, para experimentar con nosotros, para vivir con nosotros y luego pedirle a Él que en estar con nosotros nos sane, ¿sí? Y el estar con nosotros, yo mencioné el día de ayer y me pareció maravilloso, es para que Jesús de alguna manera, ¿sí? Experimente lo que nosotros experimentamos. Y si nos toca llorar, pues que Él llore con nosotros. O lo que le pasó a Linda, ¿sí? A Linda, a propósito de que invitó a Jesús a visitar este momento de su vida en que había sido abusada sexualmente. Y que Jesús se indignara. Porque a menudo, a veces en retiros de sanación interior, es como que, pues el que te hizo daño, ¿no? Así como que a veces pensamos como que, pobrecito, perdónalo, ¿no? Y no, a mí me gusta, aunque suene raro, esta idea de no vamos a probar el mal, ¿sí? Jesús rechaza el pecado, siempre lo rechaza. El pecado siempre está mal. Ama al pecador, pero siempre rechaza el pecado. Esto es importante. Jesús no va a estar feliz con el suceso de Linda, no va a estar feliz con el suceso de usted o del mío. Si alguien nos hizo daño, Jesús no le va a aplaudir eso, pero sí nos va a invitar a que perdonemos, por supuesto, porque es parte de la sanación, de la libertad que Dios quiere para nosotros. Pero no es como que Jesús va a probar estas cosas, no las va a probar, ¿sí? No las va a probar. Entonces, entramos en este proceso de sanación interior. Hay varios tipos de sanación. La sanación interior tiene que ver con, otra vez, ir al interior, a la memoria, a los recuerdos,
¿sí? De nuestro pasado, aquellos que están generalmente en el subconsciente. Algunos pueden ser muy, muy malos, ¿sí? Muy fuertes, que ni el subconsciente menos el consciente lo soportan, que lo mandan al inconsciente, según algunas teorías psicológicas. Lo mandan al inconsciente porque, para que no nos haga daño, porque es tan fuerte. Lo borramos, ¿no? Ayer una de las personas que estaba preguntando como que a mí me parece que yo tengo memoria selectiva porque me acuerdo nada más de las cosas bonitas. Y hasta cierto punto hay alguna razón en esto de veo las cosas bonitas, porque las cosas feas, los eventos trágicos, tendemos a bloquearlos. La mente, como mecanismo de defensa, tiende a bloquearlos. No quiero recordar eso. No quiero recordar el día que mi papá me abandonó, no quiero recordar el día que me hicieron daño, no quiero recordar el día que, o sea, eventos traumáticos tendemos a bloquearlos en la mente. La mente, otra vez, para protegerse a sí misma, por la integridad emocional del individuo, tiende a hacer esto de muchas maneras. Entonces, vamos a presentarle a Jesús para que nos sane, para que nos sane. Y decíamos dos cosas en la sanación interior importantes, dos cosas importantes, ¿sí? Es para que Jesús sane las heridas, ¿sí? Por los pecados cometidos, ya sea mis pecados generan heridas, o los pecados de los demás en mi vida, ¿sí? Entonces, que Jesús sane las heridas por los pecados cometidos, mis pecados o los de alguien más. Pero segunda parte, que también es muy importante, que no se trata nada más de curar, sino para que también Jesús llene de amor todas las áreas de nuestro ser, ¿sí? Hasta que hasta el presente han estado vacías. Entonces, que no es nada más sanar, no es nada más tocar, es que llene lo que quedó vacío. O que aquello que quedó inconcluso el Señor lo realice en su amor y en su misericordia y en su providencia, ¿sí? Yo mencioné en la sanación interior como en la vida general del ser humano. En la sanación interior como en la vida general del ser humano, el amor probablemente es el elemento más primordial y esencial en la obra sanadora de Dios. El amor. Entonces, muchas heridas emocionales, muchas heridas psicológicas tienen que ver con que no fuimos amados. No fuimos amados apropiadamente, no fuimos amados por la persona que debería amarnos, ¿sí? Sino a veces todo lo contrario, ¿sí? Y el amor sana aquellas cosas que no fueron de esa manera, ¿sí? Entonces, esto es importante. Otra cosa que señalé, que yo quiero que se la grabe, es la sanación, ¿sí? Todo proceso de sanación. Ahorita nos estamos enfocando en sanación interior. Cuando yo hablé con ustedes, los que estuvieron en el curso, en el seminario Daniel, hablé lo mismo. El proceso de liberación es un proceso. La sanación interior, mayoría de la gente que yo he escuchado, yo, José Juan, que me he sentado a escuchar gente que enseña sobre sanación interior también, lo que se me queda más es un proceso, ¿sí? A veces nos han querido vender, y yo le quiero decir como que tenga cuidado con esto, como que, mira, ven este retiro y se van a arreglar tus problemas. ¿Qué te quiero decir? No funciona generalmente así. No es como que una varita mágica y ¡pum!, todo cambió. ¿Sí me explico? A mí me parece que la manera, aunque Jesús lo puede hacer y hace cosas de esa manera, yo he visto que el Señor sana de una enfermedad física a alguien de una, ¿sí? Es decir, la persona estaba enferma, oraron por ella y la enfermedad desapareció inmediatamente. La enfermedad ya no estaba. Dígase una migraña crónica, dígase cáncer, dígase otro tipo de cosas. Dios lo puede hacer de esa manera. Pero mayoría de las veces la sanación como proceso, ¿sí? Toma tiempo. Es un proceso como tal, es un proceso de oración, ¿sí? Es un tratamiento que puede tener resultados instantáneos, por supuesto, puede tener algunos resultados instantáneos, pero que regularmente es un proceso que no termina con curar, ¿sí? La cuestión nada más es quitar la enfermedad, y la gente que se dedica a la medicina o que sabe de medicina que está acá,
sabe que otra vez, la cuestión no se trata nada más de quitar la enfermedad, parar la enfermedad, curar. Se trata de aprender a vivir sano, ¿sí? Porque si no, la gente tiene una recaída pronto. Le doy un medicamento y le quito la enfermedad ahorita, pero usted regresa a todos los hábitos que tenía que le llevaron a la enfermedad, en 2 semanas lo tengo de regreso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proceso de sanación, es un proceso, esto lo arranca. Esto hace que empiece de alguna manera a echar a andar esta sanación que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Después de este retiro, vendrá la parte de lo que se llama la convalecencia. Y la convalecencia es la recuperación del paciente. Esa toma tiempo. Pero Dios la va haciendo. También Dios es autor del mismo proceso, ¿sí? Entonces, también, ¿qué quiero decir con esto que no dije ayer? Es importante, mire, yo sé que en la situación que estamos es medio complicado. Y me refiero a la situación de la pandemia. Pero es importante que usted se agarre de un grupito, ¿sí? De personas, de una comunidad. Sé que algunos de ustedes ya la tienen, ¿sí? Ya la tienen, pero es importante, ¿sí? Cuando el Señor empieza a sanarme y yo me aíslo, a menudo vuelvo a caer en las cosas en las que estaba tarde o temprano. Entonces, es siempre importante tener un grupito, una comunidad. Algunos de ustedes ya lo tienen, ¿sí? Nosotros en Nazaret, que es la comunidad a la que yo pertenezco ahorita o desde donde ofrecemos estos retiros, ¿sí? En Nazaret, pensando en este proceso de la convalecencia, pensando en esto, de hecho, nuestros retiros no son un fin en sí mismos, son parte de un proceso. Nuestros retiros no son un fin en sí mismos, son parte de un proceso. Un retiro construye otro retiro. Y aparte de los retiros, algunos han experimentado esto, ofrecemos otras cosas. O sea, aparte de retiros, seminarios, cursos, una vez al mes mínimo ofrecemos una conferencia gratuita sobre desarrollo de la vida espiritual o desarrollo de la vida humana. Vamos a empezar a hacer como espacios nada más de encuentro, algo parecido a lo que hacemos en las preguntas. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? A compartir, a hacer grupitos, a hacer sesión de preguntas, a hacer sesión de testimonios, a hacer sesión de cómo voy, a encontrarnos y un momento de oración. Entonces, es importante, y le digo ahorita, cuando terminemos el sábado, yo espero que el Señor haga muchas cosas, de verdad lo espero, porque Él lo hace. Pero es importante que luego al terminar, usted tenga, ¿sí? De alguna manera en su mente la cuestión de esto está comenzando, ¿sí? Porque si yo regreso a lo mismo, si yo regreso a los mismos hábitos que me trajeron a donde yo llegué y por lo que a lo mejor estoy aquí, ¿sí? Otra vez los efectos de la acción de Dios ahí pueden terminar. La vida cristiana, la vida de sanación, la vida de conversión es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el que nos aventuramos de alguna manera, ¿no? Yo le mencioné, esta es la historia, la película, no sé si está en Netflix, no sé la verdad si está en algunos de estos lugares donde ofrecen las películas, ¿no? Se llama The Story of Us. Es con Michelle Pfeiffer y Bruce Willis, la película. Y trata de una pareja que se están divorciando. Los problemas que le han llevado al divorcio, ¿sí? Y trata de cómo de alguna manera empiezan a reconstruir. Pero una de las cosas que me llamó la atención de la película a mí fue que, otra vez, en la cama no duermen 2, en la cama duermen 6. Y que los fantasmas de mi esposa acompañan a mi esposa, y entiéndase por fantasmas otra vez todas las experiencias acumuladas a través de lo que ella vivió con sus padres. Pero mis fantasmas también, aunque suene medio extraño lo que estoy diciendo, ¿sí? Me acompañan a mí. Y me refiero a las cosas buenas y las cosas malas. A la hora de yo estar en relación con Alba, su historia entra en juego y mi historia entra en juego. ¿Sí? Entra en juego. Entonces, yo mencioné esta cuestión de tendemos a repetir patrones de conducta más de lo que usted se imagina.
Los hombres se parecen a su papá. Usted se parece a su papá. Y esto puede ser una buena noticia o puede ser una mala noticia, ¿no? Yo, por ejemplo, decir que me parezco a mi papá para mí es un honor, ¿no? Yo decir que me parezco a mi papá es un honor, porque otra vez, y cada quien a lo mejor puede decir eso de su papá, realmente mi papá, mi viejito, que en paz descanse, me enseñó muchísimas cosas buenas. No quiero decir que mi papá, mi viejito, no se equivocó nunca. También se equivocó. Pero aun cuando se equivocó, me enseñó a cómo ponerse de pie. Me enseñó a cómo ponerse de pie y seguir para adelante. Entonces, tendemos a repetir patrones de conductas. Hay muchas cosas, y yo lo he hecho, ¿no? Hay muchas cosas que yo heredé de mi papá, que yo le agradezco a mi papá. Hay algunas cosas, cuando hice mi proceso como de autodiferenciación o de reconocer como que, ¿qué hago que se parece a lo que hacía mi papá? Hay algunas cosas que no me gustaron cuando iba creciendo que vi de mi papá. Poquitas, poquitas. Y esas aprendí a desecharlas, ¿sí? A decir, papá, gracias por todas esas cosas buenas, las tomo, las heredo y hasta quiero pasárselas a mis hijos. Esta otra, papá, no, gracias. No quiero hacer eso que tú hiciste, ¿no? Y que se repita luego con mis hijos. Entonces, tendemos a repetir, ¿sí? Patrones de conducta, ¿no? Yo mencioné ayer el alcoholismo, por ejemplo. Cuando se tiene un padre alcohólico, la tendencia a que el hijo sea alcohólico, ¿sí? Es más o menos alta. 2 de cada 3 personas que tienen un padre alcohólico tienden a ser alcohólicos, ¿sí? Ahora, cuando los dos papás, papá y mamá, son alcohólicos, ¿sí? Es casi el 100% de posibilidades que el hijo tenga alguna inclinación, ¿sí? A alguna adicción. Puede ser alcohol, puede ser otra, porque puede variar de alguna manera la conducta, pero se repite casi un 100%, ¿sí? De probabilidad. Yo mencioné incluso ayer la cuestión de la manera que seleccionamos, ¿no? Al compañero de nuestra vida. O sea, ese modelo también de alguna manera lo repetimos. Y yo decía, parece como chistoso y a lo mejor nos reímos, pero decía que esta señora le preguntaban, oye, ¿cómo es el esposo de tu hija? ¿Cómo va a ser el muchacho con el que se va a casar tu hija? Y la señora dijo así como que, es igualito que su papá. Es igualito que su papá. O sea, mi hija se va a casar con alguien igualito que su papá. Suena loco, pero tendemos a escoger bien o mal, para bien o para mal, personas semejantes para compañeros de vida a nuestros progenitores. Escúcheme bien, ¿sí? Tendemos. Mire, hay personas, ¿no? Por ahí estudié algunos casos, hay personas que tienen de novio un buen partido. Voy a decir, una muchacha que creció, ¿sí? Una muchacha que creció, déjenme regreso, una muchacha que creció con un papá violento y alcohólico, se encuentra, la coteja, la hace novia, un muchacho que no tiene vicios, que la respeta, que no es violento, que es amable, que es cordial, ¿sí? O sea, lo contrario del papá. Se encuentra un muchacho por ahí cuando es una jovencita con cualidades positivas que no tenía el papá, ¿sí? A menudo esta muchacha termina encontrando aburrido a este muchacho, como, este es muy aburrido, y mandando a volar a este muchacho, aunque suene loco lo que estoy diciendo, mandando a volar a este muchacho, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, no sé qué pasó con mi video, pero mandando a volar a este muchacho. Sí se escucha. Ok, mandando a volar a este muchacho y buscándose uno, inconscientemente, otra vez, todo esto es a nivel inconsciente, buscándose uno que le ponga como que salsa a la relación, con quien se pelee, con quien discuta, ¿sí? Suena extraño, sucede de alguna manera. No sé qué pasa con mi video.
Deme un segundo. Ahí está ya. A ver qué pasó. Bueno, thank you. Se me fue el avión. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo seleccionamos a la persona con la que compartimos nuestra vida? A menudo tiene que ver con patrones, ¿sí? Que aprendimos de los mismos papás, ¿sí? Otra vez esto de que hay 6 personas. Luego otra cosa que también pasa mucho, más de lo que usted piensa, es la cuestión de pasar factura. Las que me debía mi papá se las cobro a mi esposo. O las que me debía mi mamá, aunque suene raro lo que estoy diciendo, se las cobro a mi esposa, ¿sí? Si mi esposo hace alguna cosa parecida a algo que yo odiaba de mi papá, entonces le caigo encima, no por lo que hizo nada más, sino porque todas las que tenía guardadas también con mi papá. Tendemos a pasar factura de las cosas no resueltas con nuestros progenitores, ¿sí? Entonces, las cosas no resueltas, y de ahí la importancia de la sanación interior, de ahí la importancia de visitar el pasado y acomodarlo. Otra vez, no cambiarlo, acomodarlo. Pedirle a Dios que lo sane, sanearlo. Las cosas no resueltas en el pasado aparecen en el presente. Aparecen en el presente, ¿sí? Y a menudo, ¿sí? Hacen nuestro presente triste, a veces difícil, a veces conflictivo. Otra vez, por eso hay que ir y buscar la raíz. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así de alguna manera? ¿Sí? Yo también mencioné la cuestión de casi todo, y el padre Felipe Scott, este padre peruano que da retiros de sanación interior, habla mucho de esto. El meollo del asunto en la vida, en la felicidad del ser humano, tiene que ver con el amor, ¿sí? ¿Qué tan amado, a lo mejor no en cantidad, sino en calidad o en ambos, fui por mis padres? De ahí radica mucho mi felicidad, mi integridad, ¿sí? Las cosas buenas que están pasando en mi vida. Las cosas malas también tendrán su raíz en eso, en las faltas de amor de alguna manera, ¿sí? Cuando somos amados, genuinamente, libremente, desinteresadamente, los seres humanos sacamos lo mejor de nosotros, ¿sí? Cuando somos amados realmente por alguien más, y otra vez regreso a los papás, pero estoy pensando incluso entre esposos, cuando soy amado por mi cónyuge, entonces saco lo mejor de mí. Cuando no, cuando pasamos peleando, cuando nos decimos nuestras verdades cada rato, cuando nos vemos los defectos, cuando nos preocupamos por 1000 cosas y no por amarnos, entonces soy infeliz y soy incapaz de amar. Y terminamos haciendo daño colateral a nuestros hijos también. Entonces, el amor es el meollo del asunto. Cuando una persona te ama, te cambia, te transforma, y te transforma para bien, ¿no? Yo mencionaba ayer el ejemplo de la señora Mary Turner en Inglaterra, ¿no? Que ella decidió ir a pedir a la corte que le entregaran a los muchachos, ¿sí? Que tenían problemas y que los iban a mandar a correccionar a la cárcel para jóvenes. Eso era lo que seguía. Ella dijo como, denme una oportunidad. Yo creo que algo les faltó, déjenme ver y hago algo por ellos, ¿sí? Y a ver si cambian. En todo el tiempo que lo hizo, me imagino varios años, recibió en su casa más o menos 100 jóvenes con problemas, jóvenes que ya habían cometido delitos, que tenían problemas con drogas, con delitos menores mayoría, pero tenían delitos, ya habían empezado mal. ¿Qué hacía la señora Turner? Les daba amor, les daba atención, les daba cuidados, y agregan los autores, oraba por ellos y oraba con ellos. De esos 100 muchachos que pasaron por la casa de la señora Turner, solamente 4 tuvieron que regresar a la corte para que le hicieran una sentencia, diga la corrección. El amor, el cuidado, la oración, cambió la vida de 96 muchachos. Cuando somos amados, ¿sí? Nos transformamos de alguna manera, ¿sí?
Entonces, es importante. Mencioné de por qué escogimos Erickson, ¿no? Aparte de que es una eminencia, ¿no? Está entre los mejores psicólogos de toda la historia. Y estoy pensando otra vez cuando hablamos de psicólogos o psiquiatras o personas que han trabajado en esta área, estoy hablando del nivel, ¿sí? De Sigmund Freud, Carl Rogers, Jean Piaget y Pavlov, ¿no? Iván Pavlov, Skinner, ¿no? Es otro, Vygotsky, a lo mejor usted escuchó, si alguien estudió algo de pedagogía, eso, Vygotsky, ¿no? Albert Bandura, ¿no? O más actual sobre la inteligencia emocional, Daniel Goleman, ¿no? Estos Erickson, con su teoría, ¿sí? Hizo un aporte a la psicología impresionante. Pero aparte ahí hay varias cosas que yo le mencioné ayer que son muy cristianas. ¿Qué cosas mencioné súper rápido? Pone énfasis en la persona sana. Énfasis en la persona sana, no en la enfermedad, ¿sí? Y luego menciona que las cosas se pueden componer, que el pasado no nos determina, que siempre podemos componer, siempre podemos ser mejores, ¿sí? También se centra que siempre hay remedio, que no es como que ya me pasó esto y ya mi vida va a ser, escuchen, y esto es un mensaje de esperanza, es como viví esto, luego entonces el resto de mi vida tengo que vivir de esta manera. O sea, me equivoqué y ahora tengo que ser el más infeliz de todos. No, puedo cambiar mi historia. La historia puede cambiar, siempre hay esperanza. Se centra en la comunidad, no en el desarrollo nada más individual, sino mi relación con los demás, la parte psicosocial, y es un proceso que es para toda la vida y resalta estas cosas. Y lo hace equilibrio entre lo bueno y lo malo. No es como que lo malo es malo nada más y lo rechazo, sino hasta de lo malo aprendemos de alguna manera. Estas son las 8 etapas. Nosotros vamos a hablar de estas 6 esta semana, ¿sí? Le llamamos Tobías porque Tobías es una historia de un viaje y es una historia de sanación. Tobías el papá queda ciego, ¿sí? Queda ciego y Tobías el hijo tiene que terminar casándose con Sara, una mujer que la atormentan los demonios. El arcángel Rafael los acompaña. Yo le detallé más o menos el libro, ¿sí? El día de ayer, a grandes rasgos, escogimos porque esta es una historia de una familia que se sana y que es un viaje, es un proceso. Y en el proceso va el arcángel Rafael, ¿sí? Que significa Dios sana, y que les acompaña. Entonces les comenté la historia, me lo voy a brincar, ¿sí? Ahí se los compartí. Es una historia interesante el libro. Y cerrábamos el día de ayer, ¿sí? Cerrábamos el día de ayer hablando de lo que hemos venido cargando. Lo que has venido cargando tú y lo que he venido cargando yo de alguna manera, ¿sí? A veces, ¿no? A veces cargamos cosas inconscientemente que en lugar de hacernos bien, nos hacen daño. Nos hacen infelices. No ayuda a nuestra vida ni a la de aquellos que están a nuestro alrededor. Y citaba el pasaje de Mateo 11, 28 al 30, que habla de, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. El yugo del que habla Mateo, ¿sí? Los que trabajan en el campo, ya no se utilizan casi estas maneras de hacer, pero a lo mejor en algunos lugares todavía, ¿sí? El yugo es una barra de madera atada a la cabeza de 2 bueyes o de 2 caballos, ¿no? O mulas, ¿sí? Que el yugo obliga a los 2 bueyes o a los 2 caballos a trabajar juntos, ¿sí? A sostener juntos y que vayan trabajando la tierra. ¿Por qué utiliza esta figura Jesús? Probablemente la gente estaba familiarizada con los yugos. Probablemente estaba con agricultores que entendían perfectamente eso. Jesús siempre dijo como, venga, y si es muy pesada su carga, yo le voy a ayudar. Si es muy pesado su yugo, yo voy a caminar contigo. Mire qué maravilloso. El yugo tuyo, yo me lo voy a echar y voy a caminar contigo. Nuestra vida a veces de verdad, y cuando decidimos caminarla solos, nuestra vida a veces puede ser muy dura a causa de la enfermedad, a causa de los vicios, de la violencia familiar, de la pérdida de un ser querido,
de la incomprensión, de las deudas, de la ansiedad, de la inseguridad, de la tristeza. La vida puede ser complicada. Ahora todos vivimos bajo una realidad, mira, mínimo de ansiedad. ¿Y si me enfermo? O si alguien de los míos se enferma. ¿Sí? Y si tenemos los recursos, y si no los tenemos. Y si se le complica, no sabemos. ¿Sí? Jesús me quiere acompañar. Jesús te quiere acompañar. Esta es una buena noticia. Quiere sumar fuerzas contigo. No quiere que cargues esto que estás cargando solo o sola. No quiere que lo estés cargando solo. Te quiere acompañar. ¿Sí? Te invita a no andar solo por el camino, sino a caminar al lado de Él. ¿Sí? A dejarle, ¿sí?, a Él nuestras preocupaciones y ansiedades. Dejárselas a Él. ¿Qué implica esto? Mira, y es importante. ¿Qué implica esto de invitar y dejar a Jesús actuar? Implica que yo, José Juan, si mi problema que tengo actual, yo, José Juan, puedo hacer algo, ¿sí? Me toca hacer algo, lo haga, ¿sí? El problema con el ser humano explota con el estrés, con las enfermedades, porque quiere hacer más de lo que no puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto que yo te estoy anunciando, que te estoy comentando ahora? Que yo, José Juan, haga lo que a mí me toca, lo que está a mi alcance, lo que yo puedo. Lo que no puedo, lo que me supera, lo que me rebasa, lo que no voy a hacer, que se lo deje a Jesús, que se lo deje a Dios. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Entonces es importante, ya cerrábamos de alguna manera, ¿sí?, nuestra noche diciendo, qué angustias, qué preocupaciones, qué trabajos, qué heridas, qué enfermedades, ¿sí? ¿Quieres compartir con Jesús para aligerar tu carga? ¿Qué maleta vas cargando? Que la verdad solo pesa y que necesitas soltar, La etapa uno, que es nuestro tema del día de hoy, le llama, ¿sí?, confianza versus, ¿no?, o enfrente de o en contra de la desconfianza. Y dice el señor Erik Erikson, que en la primera etapa de vida, él la data desde el nacimiento a los 18 meses, nosotros le hemos avanzado de alguna manera y nos hemos aventado hasta la etapa del vientre, la etapa del vientre. Para comenzar, quiero que empecemos leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Este es un clásico, este pasaje es un clásico de la Escritura, ¿sí? Toda la gente que es provida, este es su pasaje favorito, ¿sí? Bueno, todos somos provida, como dije así como que somos provida, todos los que somos provida, ¿sí?, es nuestro pasaje favorito. Jeremías capítulo 1 versos del 4 al 5. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí esto que es palabra de Dios. Jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 5. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el seno de tu madre, dice así: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que salieras del seno, ya te había consagrado.
te había constituido profeta de las naciones. Palabra de Dios. Mira qué maravilla. Esto es el llamado del profeta Jeremías. Él era de familia sacerdotal. Será un profeta que, como a todos los demás, no le irá bien. Al principio habrá gente que lo reciba y luego habrá gente que lo rechaza. Experimentará esta desgracia terrible del reino del sur, que es el exilio. ¿Sí? El exilio. Y empieza llamándolo a servir, llamándolo a seguir. Y lo que le dice es maravilloso. Cuando Alba y yo nos casamos, ¿sí? El padre Francis, que fue quien presidió el sacramento, ¿no? Fue el ministro. En realidad nosotros, fue el presidente, fue el testigo de la iglesia, nosotros presidimos, ¿no? Los esposos son los que presiden de alguna manera y se entregan mutuamente. Pero una cosa que dijo, que la tengo aquí en mi cabeza y nunca se me olvida, fue esto que dijo el padre, como que el Señor ya nos tenía desde siempre. Nos había escogido para estar juntos de alguna manera. ¿Sí? Tú y yo no somos, y esto es importante, y esto es una buena noticia, tú y yo no somos, aún bajo las peores circunstancias que haya sucedido, la concepción tuya y la mía. Cuando tú y yo nos originamos en el seno de nuestra madre, aún bajo las circunstancias que hayan sido, tú y yo no somos fruto de la casualidad. Tú y yo no somos fruto, ¿sí?, de algo que pasó de repente. Dios, ¿sí?, nos tenía en su mente desde ese mismo momento. ¿Sí? Desde el mismo momento de la concepción. Erickson dice que el bebé recién nacido, ¿sí?, y en sus primeros meses, recibe del calor del cuerpo de su madre y sus cuidados amorosos, ¿sí?, de alguna manera, esto que será su confianza. La confianza de la que habla Erickson, que necesita el ser humano en la primera etapa de la vida, dice que la recibe del calor del cuerpo de su madre y sus cuidados amorosos. Se desarrolla este vínculo que será la base de futuras relaciones. Si el vínculo con la madre sucede, las relaciones futuras vendrán bien con otras personas importantes. Entonces, el bebé es receptivo a todos los estímulos que tiene a su alrededor. Es muy sensible el bebé, pero también es vulnerable. Es muy sensible, pero muy vulnerable. También a las experiencias de frustración más tempranas, que a menudo, y que le vienen de la mamá generalmente, que le proveen o aceptación, seguridad y satisfacción emocional, o también algunas cosas contrarias. Entonces, depende entonces del sentimiento de confianza y del amor que tengan los padres en sí mismos y en los demás, lo que ellos terminarán reflejando en sus hijos. Entonces, en la situación que estaban tus papás y mis papás, cuando tú y yo nacimos, cuando tú y yo éramos bebés, ¿sí?, lo que hicieron o dejaron de hacer fue crucial. La relación más significativa en los primeros meses de vida es la materna, es la mamá. El papá de hecho entra como una extensión de la mamá, aunque suene raro lo que estoy diciendo. La relación fundamental en los primeros meses es la mamá. ¿Sí? El psiquiatra, ¿sí?, Robert Coles, este que cito aquí, dice que todos estos meses gira en torno a tocar y ser tocado. El bebé tiende a tocar, a agarrar, a aferrarse a una mano
¿sí? Y a ser tocado, y a ser tocado. En un estudio que hizo Robert Koch, ¿sí? Sobre los niños negros de ascendencia afroamericana en el sur de los Estados Unidos, de manera particular en el estado de Luisiana, en tiempos en que se luchaba contra la segregación de las escuelas, ¿no? Que separaban a los niños blancos para un lado y a los niños morenitos para otro lado, ¿sí? Una mamá cuenta, ¿sí? Que su hija, ¿sí? Que le hacían bullying, que la perseguían, que le decían cosas, ¿sí? No se mostraba vulnerable ante los niños que le hacían bullying. O sea, no lloraba, no hacía cosas así como, pero ella la notaba cuando entraba en su casa. Dice, mi hija cuando le gritan, decía la señora, no les demuestra que está asustada. Ni un segundo. Pero está asustada. La mamá sabía que estaba asustada. Pero mi hija está asustada. Yo lo sé, dice la mamá. Lo primero que hace mi hija al entrar a la casa es correr hacia mí y que yo la abrace. Lo primero que hacía la hija era correr hacia la mamá para que la abrazara. Solamente cuando estaba en el abrazo de la mamá, la hija recobraba la paz, cambiaba su rostro y su presión arterial se estabilizaba. Aprendemos a tener confianza a través del contacto físico. Si no, no confiamos. Mira, mayoría de los tratos, incluso a nivel negocios y entre mismos hombres, no se cierran hasta que das un apretón de manos. Si no das un apretón de manos, sigues así como desconfiando, como que no sé si este negocio viene bien. Si la persona con la que estás haciendo negocio no conecta contigo, te suena así como que sí va a funcionar. Cerramos negociaciones con apretón de manos, con una palmadita o con un abrazo. Eso nos da confianza, inconscientemente, ¿sí? Es el toque, es tocar a alguien como que, ah, caray, ¿sí? Que me da esa confianza. La historia de la vieja Ana, sigo con la cuestión de los niños. Todo esto tiene que ver con los primeros 18 meses de vida. ¿Sí? El embarazo y los 18 meses de vida. En 1915, aquí en Estados Unidos, un pediatra de Nueva York que se llamaba, ¿sí? Falleció, Henry Chapin, hizo un estudio en 10 ciudades en Estados Unidos, en las instituciones infantiles, donde eran como orfanatorios para niños menores de 2 años. Hizo un estudio en 10 estados donde tenían niños menores de 2 años, ¿sí? Y el estudio estaba basado de por qué se mueren los niños. Había una tasa de mortandad en los orfanatorios súper alta. ¿Por qué se morían a pesar de que recibían una cierta calidad, ¿sí? De alguna manera, del cuidado médico? O sea, las cuestiones médicas, el medicamento, la alimentación, estas cosas se le proveían a los niños en el orfanatorio menores de 2 años. Aún así, muchos de esos niños morían. Este fue el resultado del estudio, ¿sí? Se dan los cuidados y aún así los niños mueren, los niños huérfanos. El doctor Frist, ¿sí? Otro doctor estadounidense, Fritz Talbot, visitó a Düsseldorf, Alemania, a propósito otra vez de encontrar de qué podemos hacer por estos niños. Seguía el estudio en la cuestión de aquellos niños menores de 2 años que dejaban en un orfanatorio. Y fue a esta ciudad en Alemania y vio que prácticamente, y fue a esta ciudad porque la tasa de mortalidad en el orfanatorio de esta ciudad en Alemania era súper baja. Entonces voy a ver qué hacen diferente de lo que nosotros hacemos en Estados Unidos, ¿sí? Que los niños no se les está muriendo. Todos los cuidados eran iguales,
¿sí? Más o menos que los que hacían en los anteriores. Alimentación, higiene, la labor de las enfermeras, nada parecía diferente, ¿sí? Y miró la rutina todos los días y fue como que, pues nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Miró, estuvo varios días en el orfanatorio siguiendo como que, ¿qué hacen diferente? ¿Qué hacen diferente? Nada parecía diferente. Casi para terminar su visita, un día, antes de terminar su visita, mientras paseaba con el director de la institución, observó a una anciana llevando un niño cargado. Una anciana llevaba un niño cargado. No parecía enfermera, era una anciana, había visto a las enfermeras muchas veces. Y le preguntó, ¿sí? El doctor Talbot le preguntó, ¿sí? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? El director de la institución le contestó, es la vieja Ana. Es la vieja Ana. Y le dijo, cuando ya hemos hecho todo por una criatura, desde el punto de vista médico, y sigue sin reponerse, sigue enfermo o empeora, se lo entregamos a la vieja Ana. Le entregamos el bebé a la vieja Ana, que siempre tiene éxito. ¿Qué hacía la vieja Ana con estos bebés? Unos cuantos minutos de amor maternal, genuino y desinteresado hacían la diferencia. Unos cuantos minutos de amor genuino, maternal, desinteresado que les daba la vieja Ana a estos bebés que estaban camino a morirse, hacía la diferencia. Madre Teresa de Calcuta, en la India, cuando recogía niños muriéndose, mayoría de ellos de hambre, algunos de ellos de enfermedades muy sencillas, pero que no tenían medicamento, aparte de alimentarlos, Madre Teresa, aparte de darles de comer, no sé si usted ha visto videos o imágenes de Madre Teresa, ¿sí? Empezaba a agarrar a los niños y mire, solamente los acariciaba. Se agarraba dándoles caricias. Y Madre Teresa muchas veces dijo que el mundo, más que tener hambre de comida que tiene hambre de amor. Que la crisis del mundo, ¿sí? No es de comida. La crisis del mundo es de amor. Los seres humanos, ¿sí? A menudo no amamos. Y eso hace que entremos en esta crisis de alguna manera. ¿Sí? El Dr. Holt, este que menciono aquí, el Dr. Talbot, ya lo había mencionado antes, escribió un libro que se llama The Care and Feeding of Children, el cuidado y la alimentación de los niños. Y desarrollaron un modelo que de hecho ha resurgido en nuestros tiempos a propósito de cómo educas a tus hijos bebés. Y lo que empezaron a decir ellos, ¿sí? El programa que desarrollaron, el modelo que prevaleció por varias décadas, abogaba por disciplinar al bebé. Ojo, no darle cariño al bebé, sino disciplinar al bebé. Y a lo mejor a usted o a mí nos tocó vivir este modelo, porque hasta se corrió la voz por ahí a todos los ambientes. Entonces, al bebé se le disciplinaba, se le daba su comida en sus horarios rígidos. ¿Sí? Si ya habíamos dicho que la mamila le tocaba a las 3 de la tarde, si lloraba a las 2, ahora se espera. Para hacerle los horarios fijos que terminaba siendo más conveniente para los papás. ¿Sí? Más conveniente para los papás. Si lloraba, no lo cargues. No lo cargues. Se va a embrasilar. ¿Sí? Se va a embrasilar y lo vas a echar a perder. ¿Sí? Nada de embrasilarlo. Eso decía este modelo. Se enfocaba en la disciplina. ¿Sí? Fue muy popular a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hoy en día ha resurgido. Otra vez porque vivimos en un estrés y corremos mucho los papás, ¿sí? Y para hacernos la vida más fácil, en lugar de proporcionar amor, proporcionamos estructura.
incluso a los bebés recién nacidos. El doctor Talbot dijo que el cuidado basado en el amor maternal, ¿sí?, es muy importante. Y en la institución en la que él trabajaba, contrataron personas, ¿sí?, voluntarias y pagadas, que su trabajo, escúcheme bien, donde tenían bebés, su trabajo solamente se enfocaba en cargar y abrazar a los bebés. Ese era su trabajo. Cargar y abrazar a los bebés. La tasa de mortalidad en la institución que dirigía el doctor Talbot, ¿sí?, de las criaturas menores de 2 años, disminuyó hasta equipararse con la de la población en general. Otra vez, estoy hablando de una comunidad, un grupo de bebés en riesgo, ¿sí? En riesgo, que mayoría de ellos estaban muriendo. Cuando él empezó a hacer esto de contratar personas que se dedicaran más a cargar y abrazar a los bebés, la tasa de mortalidad bajó al mismo nivel de cualquier niño que tenía todos los cuidados, tenía sus 2 papás. Erickson dice que el establecimiento de la confianza, porque el niño carece, el establecimiento de la confianza no se da en el niño porque carece del sentido de identidad propio y depende de los demás para satisfacer sus necesidades. A un niño, dice esto Erickson, en realidad deberíamos de ponerle un letrero, ¿no? O su onesie, su mamelucho de bebé, que diga, soy lo que me dan. Porque al final la historia de un bebé, el bebé no puede valerse por sí mismo. Soy lo que me dan, el bebé es lo que le dan. ¿Sí? Si el bebé le da mucho amor, el bebé es un niño lleno de amor. Pero si el bebé le dan disciplina, el bebé es disciplina. Soy lo que me dan. La manera de ser del bebé es tomar, ¿sí?, tomar y recibir de los demás. La confianza básica, dice Erickson, no se establece por la cantidad de amor que recibe, sino por la calidad del amor que recibe. Por eso es que, incluso mire, y regresa al ejemplo de la vieja Ana, unos cuantos minutos de amor genuino, minutos de amor genuino, ¿sí?, real, de la vieja Ana, podrían significar la vida o la muerte para un bebé. La vida o la muerte para un bebé. La vieja Ana les daba todo lo que tenía. Y se los daba como los bebés mejor lo entendían, a través del contacto físico. En Colombia, en Bogotá, con los niños que nacían prematuros, ¿sí?, no sé si usted ha escuchado de esto que hicieron en Bogotá, en lugar de ponerlos en las famosas incubadoras por los meses, se los meten a las mamás por 4 o 5 meses. Se los pegan a la piel. Y ahí los están encargados. El modelo, de hecho, el programa se llama Canguro. Entonces, la mamá trae al bebé prematuro pegado a su piel. ¿Sí? Pegado a su piel. Lo colocan en la blusa de la madre y ahí lo dejan por 4 o 5 meses. Cuando la madre necesitaba descanso, se lo ponían al papá. El papá sirvió para que le diera un poquito de descanso. La tasa de mortalidad de las criaturas que nacían prematuras, con este modelo, con el programa Canguro, ¿sí?, pasó del 60% al 5%. Niños prematuros que ponían, ¿sí?, que ponían en las incubadoras, hasta 60% morían. Con el programa Canguro bajó a un 5%. El contacto físico en la primera etapa de la vida es la base de la confianza. La piel, los que saben de medicina también, es nuestro órgano más grande, el más grande que tiene el ser humano. Y con más necesidades, y también el primero en desarrollarse, la piel. Sin el contacto físico, ni siquiera los sistemas fisiológicos pueden funcionar adecuadamente. Cuando no se ha desarrollado bien la cuestión del contacto, el contacto corporal en las primeras etapas de los bebés afecta y estimula directamente el desarrollo del cerebro. Si el niño es tocado, acariciado, su cerebro se desarrolla. Me acuerdo hace algunos años que Luchi me presentó lo que hacían en su escuela que se llamaba el programa neuromotor. Y el neuromotor tenía que ver con
que ciertas partes del cuerpo del niño tengan contacto. La parte de gatear, ¿sí? De tener contacto. Entonces, no solo el cerebro, sino el sistema respiratorio pueden afectarse por la insuficiencia de contacto físico y la carencia de un lazo emocional con la madre. Está muy comprobado que niños asmáticos, niños con problemas de asma, con problemas respiratorios, a menudo, ¿sí? Tienen o han desarrollado esto porque las madres no han podido establecer un lazo con ellos desde su nacimiento, por cualquier circunstancia. Algunos niños asmáticos, se han hecho algunos estudios, se les ha tratado por medio de un proceso de regresar al momento de su nacimiento, ¿sí? Terapia, regresar al momento de su nacimiento, tratando ahora que ahora sí, en la imaginación, escúchame bien, en la imaginación establezcan un lazo con su madre. Establezcan este lazo con su madre. Cuando se da en ese nivel, a nivel psicológico, este lazo, ¿sí? Ha logrado que los síntomas del asma en un niño disminuyeran o desaparecieran por completo. Otra vez, tiene que ver con el lazo, con el contacto físico. La carencia de contacto físico también tiene consecuencias emocionales y sociales. Hay varios estudios, ¿sí? En adolescentes con problemas de consumo de drogas y otras situaciones de riesgo, ¿sí? Mayoría de ellos se hicieron estudios, se encontró, crecieron en hogares, muchos niños con problemas de drogas, con problemas de delincuencia, crecieron en hogares con poco o nulo contacto físico. 49 culturas diferentes en el mundo, para que vea que no es como que de un lugar, 49 culturas distintas en el mundo. De estas 49 que se estudiaron, 48 de ellas se descubrió, ¿sí? Que la violencia y la crueldad crecían en estas culturas, ¿sí? Se hacía evidente en las culturas en las que había menos contacto físico cuando era bebé. Otra vez, la violencia y la crueldad en las culturas donde no hubo contacto físico se disparaba en adultos. ¿Sí? Una sociedad violenta habla de una sociedad que no fue amada cuando eran bebés. Virginia Satir, con eso cierro esta idea primero. Virginia Satir, otra psicóloga y escritora famosa, por allá en 1981 decía que nosotros, los seres humanos, usted y yo, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. 4 abrazos al día para sobrevivir. ¿Sí? 8 para funcionar normalmente. Y 12, ¿sí? 12 para crecer emocionalmente. La importancia del contacto físico. Varios de ustedes andan en números rojos de abrazos, de dar y de recibir. Los abrazos siempre nos vienen bien. Abrace a su familia. Pida que lo abracen. Demande su cuota. ¿Sí? Si hoy no le han dado sus 4, pues diga, oyes, ando sin gasolina. ¿Sí? Para echar para adelante. Los abrazos son importantes. Son importantes. Es una manera de manifestar el amor. El amor del Padre. El amor del Padre en esta etapa. Regreso, el doctor Scott entonces hizo este estudio con 1,300 niños, ¿no? Y encontró cómo el estrés, los efectos del estrés prenatal afectan realmente la salud física y emocional de los niños. Una mujer que no tiene estos problemas, ¿sí? Generalmente su hijo tendrá más oportunidad de ser mucho más saludable. Entonces, el amor de los padres es lo más importante que el niño experimente en el seno materno. Lamentablemente, muchas veces, cuando usted y yo estamos en el seno materno, es posible que nuestros papás están pasando por alguna crisis matrimonial o individual.
El doctor, ¿sí? Franz Bellman habla de lo que se llama la aptomía. Colocar las manos en el vientre, ¿sí? Cuando el bebé está de 4 meses en adelante, es muy sensible, empieza las cuestiones de las pataditas. Entonces, él hizo un estudio donde si ponen las manos, unos papás que empezaron a ponerle las manos al bebé, ¿sí? A cierta hora del día, todos los días, el bebé lo que hacía, lo hicieron monitoreando, era correrse hacia ese lado del vientre y acurrucarse. Se hacía bolita alrededor de las manos de sus papás. Cada vez que ponían sus manos, el bebé se corría para ese lado y se hacía bolita, ¿sí? Lo hacían todos los días. Lo hacían todos los días. Y hubo días que intencionalmente no lo hicieron y el bebé a la misma hora que sus papás lo hacían, venía al rincón o los buscaba y empezaba a patalear como reclamando dónde está, ¿sí? Mi cuota de amor y de toques del día de hoy, mi cita amorosa. Había aprendido a participar de este momento con sus papás en el seno de sus padres. ¿Se pueden curar las heridas tempranas? ¿Se puede curar lo que vivimos en el seno de la madre y los primeros meses de vida? El doctor Jerome Kagan, que menciono aquí, ¿sí? Habla de lo que se llama la epigenética. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de epigenética, ¿sí? La epigenética, enfatiza el poder. El doctor Javen, por supuesto, que ha oído hablar de epigenética. Enfatiza el poder que tiene el ambiente amoroso para curar el trauma prenatal y el trauma de nacimiento. Si una mamá está tensa o enferma, la mayor parte de su embarazo se incrementa la posibilidad de un parto prematuro. Pero el ambiente después de esto apoya el desarrollo. Es decir, puede ser que ya un bebé no la pasó bien en el vientre. Lo que va a suceder después, los cuidados, la alimentación, todo lo que sea después, sigue contando, puede enderezar el camino. La razón de presentarles a ustedes esta etapa, a ustedes que me están escuchando, y las heridas que se pueden producir, es para pedirle a la gente que ore por su sanación. Que no importa cuántos años han pasado de ese evento, ¿sí? De lo que sucedió. Que aún usted puede orar por la sanación para usted. ¿Qué decir para sus hijos? ¿Qué decir para sus hijos? Un estudio, ¿sí? Que hicieron un par de cardiólogos, es muy famoso este estudio, ¿no? Los que empezaron a seleccionar a las personas en personalidad tipo A, personalidad tipo B, personalidad tipo C. No puse la C acá, pero las dos que se contraponen es la tipo A y la tipo B, ¿sí? Estos no son psiquiatras, son cardiólogos. Entonces, atendían gente con problemas en el corazón. Y se dieron cuenta, empezaron el estudio, porque decidieron cambiar los muebles de su área de recepción de su clínica. Y se dieron cuenta qué partes de los sillones estaban más dañadas. Y tenía que ver con el estrés y dónde se sentaban cierto tipo de personas, ¿sí? Es famosa esta investigación de los doctores Friedman y Rosenman. Por ahí lo buscan en Google y ahí lo encuentran. Acerca de la conducta tipo A. La personalidad tipo A son las personas que tienden a ser competitivos, agresivos, ambiciosos o ambiciosas, aplicamos los dos, centralizador, preocupado por el tiempo, ¿sí? Yo por ahí les mandé un documento con más detalles sobre este estudio de la conducta tipo A y conducta tipo B. Por lo contrario, las personas con personalidad tipo B son poco competitivos, pasivos, generosos, saben delegar, hacen uso de sus ratos libres, etc. Entonces comenzaron a retapizar, mencioné los sillones de consultorio y las personas que tenían problemas contigo se sentaban siempre en el filo del sillón y se estaban parando, estaban desesperados. Esos terminaron como identificaron que las personas que tienen la incidencia más alta en infartos, esto encontraron los doctores, las personas que tienen la incidencia más alta en infartos son las personas tipo A.
que se caracterizan por su hostilidad, ira, impaciencia, rapidez crónica, en oposición a las personas tipo B, que son más relajadas y dóciles. Estos padecen, los de tipo B, menos infartos. Menos infartos. El doctor Redford Williams y sus colegas de la Universidad de Duke University en Estados Unidos, confirmaron la relación entre la hostilidad, ¿sí? Personalidad tipo A, la hostilidad, ¿sí? Y las enfermedades del corazón. Y sugieren que esta hostilidad es a menudo causada, ojo, y aquí es donde conecto con lo que estoy hablando, causada, ¿sí? O al menos la conectan de alguna manera con haber fracasado establecer una confianza básica durante la niñez. Esta hostilidad surge porque lo que tenía que recibir en la primera etapa no fue así. La hostilidad se manifiesta con una serie de actitudes que surgen por la ausencia de la confianza en la bondad básica de los demás. Otra vez, la confianza no se desarrolló, ¿sí? Se centran en la creencia de que los otros, otra vez, personalidad tipo A, los otros, ¿sí? Son malvados, son poco confiables. La desconfianza les hace producir una secreción de ciertas hormonas que están relacionadas con los estados de vigilancia. Y la persona tipo A secreta mayor cantidad por siempre estar alerta. Cuidado, que no me vayan a madrugar. A propósito de la situación actual que vivimos del coronavirus, es más probable que una persona que carece de confianza básica, ¿sí? No estoy pensando ahorita también de la cuestión de violencia, se haga añicos a causa de una muerte, de la pérdida de alguien, y encuentre mucho más difícil el proceso de duelo si la cuestión del primer momento no estuvo resuelto. También puede ser la causa de muchas conductas antisociales y de hecho criminales o psicópatas. Para terminar esta parte, ya estoy en la parte final, ¿sí? Selma Freiberg habla sobre la crianza de los niños que crecieron privados de amor y de contacto físico. Dice que es probable que estos niños se conviertan en hombres y mujeres sin lazos, vacíos, que contribuyen gradualmente a la población criminal, donde hay nexos humanos que no pueden haber, donde no puede haber conciencia. Cuando no se le ofrece esto al bebé, corre el peligro de muerte y se le está robando de alguna manera su humanidad. Hace unos meses vi un video de unas personas que fueron a una cárcel y empezaron a decir, hicieron un círculo gigante porque eran muchos presos y empezaron a decir, ¿quién nunca recibió amor de sus padres? De un paso al frente, todos. ¿Quién no recibió cariño de su mamá? Todos. ¿Quién? O sea, un montón de problemas de la infancia habían de alguna manera, directa o indirecta, ¿sí? Provocado, ¿sí? Que estas personas ahora fueran criminales, literalmente. Entonces, consecuencias espirituales, estoy aterrizando. El que yo no haya recibido esta confianza básica hace que también mi relación con Dios sea de la misma manera. La confianza y nuestra imagen de Dios, ¿sí? Nos relacionamos con Dios de la manera como nuestros padres nos trataron. Nos relacionamos con Dios de la manera que nuestros padres nos trataron. Si fue mal, si nuestros padres nos trataron mal, puede tener consecuencias de por vida. La forma como percibimos a Dios está moldeada por la manera como nuestros padres nos trataron y determina, ¿sí? Grandemente lo que vamos a permitir que Dios sea para nosotros. Uy, qué interesante. Una imagen de Dios lastimada, ¿sí? De alguna manera refleja que no se nos dio este amor de niños. Nuestra imagen de Dios puede ser la de un padre iracundo, ¿sí? Un Dios que nos castiga a nosotros, miserables criaturas, porque nos lo merecemos, y concluimos que el sufrimiento nos lo ha mandado Él deliberadamente y no haremos nada para evitarlo porque nos sentimos culpables.
pensamos que es nuestro justo castigo. Si crecimos con un papá que pasó castigándonos, nuestra relación con Dios va a ser así. Esperamos que si me porto mal, Dios me castigue, aunque suene loco. En cada una de las etapas del desarrollo se puede distorsionar nuestra imagen de Dios, de acuerdo a la forma en cómo hayamos sido amados, y estas distorsiones serán las raíces de esos patrones de pecado a los que nos volvemos tan vulnerables. Otra cosa importante, no solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios. No solo moldean la forma en cómo confiamos en Dios, sino que también usted y yo hoy confiamos en Dios. ¿Cómo confiamos en Dios hoy? Como haya sido en el pasado, como confiamos en Dios hoy, moldea nuestra manera de ser padres para nuestros hijos. No solo nuestros padres moldean la forma como confiamos en Dios, sino que también cómo confiamos en Dios, usted y yo hoy, moldea nuestro estilo de ser padres. Dios detesta el pecado, yo hablé de esto ya, pero ama a las personas, porque estas son fundamentalmente buenas, ¿sí? La parte de la fe, habla de fe y confianza, viene del griego que es pistúo, ¿no? En griego. Y luego acá hay un par de términos para definir el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Un término muy famoso es Gesed. Y el amor Gesed de parte de Dios tiene que ver con su fidelidad, con su siempre estar, con su nunca abandonarnos. El Gesed habla más de un amor como el de amor de un padre fiel. Es el que nos presenta mucho el Antiguo Testamento, el Gesed, la fidelidad de Dios. Pero otro término, ¿sí?, que de alguna manera explique el amor de Dios en el Antiguo Testamento es este Rajamín. Rajamín viene de la raíz del hebreo Rehem. Y Rehem quiere decir matriz o útero. Cuando hablamos del amor de Dios como Rajamín en la Biblia, hablamos del amor de Dios más que como el de un padre, aunque suene loco lo que estoy diciendo, como el de una madre. Un amor como más tierno, más cariñoso, más cercano a nosotros.